Advertencia. Cada discusión de temas y opiniones expresadas en este programa son realizadas de manera personal y con un enfoque propio de estos dos individuos. Ellos no cuentan con soporte académico suficiente o algún tipo de experiencia, y en muchos casos pueden estar equivocados o faltos de información. Dicho lo siguiente, disfruten una plática amena entre dos espectadores y creadores, amantes del séptimo arte. El podcast sin experiencias. Bienvenidos. Silencio en el set. Acción. Metraje 14. Géneros cinematográficos. Terror. Bienvenidos una vez más a este su bonito podcast sin experiencias. Esta semana seguimos con esta serie de videos hablando de los géneros cinematográficos. Como siempre me acompaña mi colega y amigo Emi Coria. ¿Cómo estás hoy, amigo? ¿Qué tal, Dani? Muy bien, aquí, bien chidori, bien chipocludo. Muy bien, como ya saben, en esta serie de videos hoy tocaremos el género de terror. Y qué mejor que tener a una amiga y colega que sabe bastante del tema y le gusta mucho. Ella ya la han escuchado como la voz de nuestros intros. Ella es Maya. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo muy bien, súper emocionada y contenta de estar con ustedes. Y más que vamos a hablar de terror. ¿Les parece si iniciamos definiendo un poco entre los tres, para nosotros, qué es el terror? Para empezar, es un género que viene desde antes, ¿no? No es propio, obviamente del cine. Obviamente sus orígenes se rastrean hasta pues, los mitos, ¿no? De los pinches monstruos que habitaban afuera, ¿no? Ahí en la oscuridad, ¿no? Pero en términos de cine, pues está... Pues terror es lo que te da miedo casi casi, ¿no? Una película que tiene ese enfoque de darte miedo, de perturbarte, de asustarte. Por ahí dicen también que es lo mismo. Por ejemplo, no existe, creo que sí existe la palabra terror en inglés, pero se usa más horror. Y en español creo que hay una pequeña diferencia ahí. Creo que también hay un pequeño debate, pero al final es como casi lo mismo, ¿no? O sea, la cosa es perturbarte de una manera... No sé si diría si de cierta manera negativa. Probablemente. Probablemente tiene que hacerte tener pesadillas. Pero creo que es eso, ¿no? El género de terror tiene que darte miedo o exaltarte. Sí, sería justamente uno de los objetivos principales del género. Yo diría que son este tipo de historias en las cuales pues nuestros protagonistas enfrentan este conflicto que justamente ya mencionamos en los episodios anteriores. Toda historia tiene un conflicto dramático que en estos casos la mayoría es escapar o liberarse de algo fuera del ordinario, representado por algún ser o ente que los lleve a experimentar junto con nosotros como espectadores situaciones que los hagan tener la sensación del miedo. ¿Tú cómo lo definirías, Maya? Pues yo estoy de acuerdo con ustedes en todo lo que han dicho. Creo que la diferencia entre terror y horror es que el terror se caracteriza, por así decirlo, por cosas que podemos ver, que son existentes. Los asesinos, sobre todo. Y el horror es más como de las cosas paranormales. Las cosas que no sabemos certeramente si existen o no. Pero pues realmente el fin de los dos es provocar esa sensación de miedo, suspenso, las pesadillas, ¿no? Los sustos sobre todo. ¿Qué elementos dentro de este género encuentran característicos o que al menos generen esta estructura básica en este tipo de historias? Hace un rato, creo, leí un libro que era de Eugene Tucker, un pequeño filósofo de Estados Unidos, y creo que era el primero que se llama En el polvo de este planeta. Y él, aunque no habla completamente de terror, más bien habla de lo terrorífico, o sea, bueno, no habla de los del cine, decía algo de que usualmente el terror se asocia a lo oscuro. Entonces, usualmente la oscuridad, tanto como si lo tomas realmente como algo visual, lo negro, por así decirlo, a eso es como un top, es como un elemento recurrente a nivel visual, pero también se puede traspolar como
a nivel de historia. Entonces el que la oscuridad sea esa parte en la que no ves, se puede poner en la ignorancia, y usualmente hay personajes muy ignorantes o que no quieren ver una cierta realidad en las historias, por la cual pues de repente sufren de diversas cosas, ¿no? Entonces ahí está el caso de, creo que la película, por ejemplo, Freddy Krueger, pues en el infierno, en donde dicen, es que hay un cabrón que está matando en los sueños, y dices, no mames, güey. Y bueno, al final ven que sí, es cierto, y a cada uno más o menos le va pasando lo mismo. Usualmente hay como una especie de negación, ¿no? Una especie de ignorancia, un velo ahí oscuro en el cual no se deja ver el monstruo. Oscuridad e ignorancia por parte de nuestros protagonistas. Creo que otro de estos aspectos normalmente es un grupo de personas, regularmente de ciertas edades, incluso ya se podría decir que hasta de ciertas razas, cuando se crean ya llegar más a los clichés del género. Pero también esto que decíamos justo antes de no saber contra lo que te estás enfrentando, ¿no? De no tener esa certeza, que es justamente uno de los elementos que hace que te genere miedo la situación. ¿Qué otro de estos aspectos pueden encontrar ustedes? Uf, es que es como dice Mi, o sea, la lista realmente es súper, súper larga. Si hablamos desde toda la evolución, desde el pasado, y vemos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Hablando de monstruos, hablando de asesinos, hablando de cosas paranormales. Pero yo creo que mencionaron, creo que lo clave, que es la obscuridad. Y no hablemos ahorita de terror, hablemos de obscuridad. Cuando todo está oscuro, pues realmente los humanos no vemos, no vemos que hay nada, pero nuestros sentidos se agudizan bastante. Entonces, eso juega un factor súper importante, ¿sabes? Igual nos volvemos como ya más propensos a sentir miedo, porque no estamos viendo y somos personas que estamos súper acostumbradas a ver. Entonces, si no estás viendo, pero sientes que hay algo, ya desde ahí hay un factor de miedo. Incluso es parte de un instinto de sobrevivencia, ¿no? Por supuesto. Y creo que igual lo que mencionaste de el grupo de personas, sí, sí, es totalmente cierto. En muchas películas encontramos los mismos protagonistas, con diferente nombre, con diferentes características, pero pues siempre es lo mismo, ¿no? Usualmente jóvenes, rubias, ya sabes. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Faltan los monstruos, falta lo paranormal, los demonios, ¿no? Depende en qué nos queramos como especificar. Normalmente seguimos ciertos arquetipos dentro de la creación de estos personajes, ¿no? Que son los que nos van a llevar a impulsar este tipo de historias y que hagan que avancen. Claro. ¿Ustedes creen, digo, ya teniéndolo como un género, podamos categorizar de alguna forma todo el material que tenemos? Yo, por lo pronto, y teniendo de fondo un artículo, encontré 4 principales, o al menos como lo platicamos creo en el episodio anterior de comedia. Estas segmentaciones o categorías son hechas para tratar de identificar ciertos aspectos, pero pues no siempre entran del todo dentro de ellas, aunque sí logran separar algunas para el entendido de que van por una misma línea, ¿no? Yo tendría las películas que son o de algún acontecimiento siniestro o sobrenatural. Otro sería que es psicológico, las slasher y lo gore. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, o sea, realmente hay muchos subgéneros, ¿no? Encontramos ya de todo, hasta las películas snuff y así. Pero pues realmente sí, es como lo separaste bien o de acuerdo al artículo que leíste. Realmente es bastante interesante. Cómo pues agrupa, digamos a grandes rasgos, o a un término bastante general, lo que puede ser el género de terror. Sí, porque ya incluso después, como bien dices, podemos meter la categoría de serie B, las underground, el terror incluso semi-erótico, las películas de zombies. Hay muchísimos subgéneros dentro de este género en particular. ¿Tú qué opinas, Emi? Sí, sí son esos, y seguramente, o sea, cualquier categoría, o más bien subcategoría, pues creo que sí va a acoplarse, ¿no? A lo que digan. Y conforme se vaya creando también, o sea, por ejemplo, creo que antes de, por ejemplo, Mary Shelley, se supone que por ahí he leído que algunos la consideran la primera... no, la primera historia que involucra
un monstruo, pero creado por la ciencia. No estoy de todo seguro porque venga, no me he leído toda la literatura de horror de toda la historia, pero sí es muy interesante. Que es la escritora de Frankenstein, Ajá, sí, ¿no? de Frankenstein. Por eso les digo. Y entonces, hasta ese momento no existía como el tópico, por así decirlo, de la ciencia, ¿no? Venga, no puede no ser un subgénero, pero pues hasta ahí era como todavía muy gótico y después llega, no sé, pues justamente al cine, que está como Frankenstein, ¿no? Entonces empieza como el monstruo creado por el hombre, el cual sí, definitivamente es muy diferente a un monstruo creado por la naturaleza, el cual es muy diferente a un monstruo completamente paranormal, el cual es muy diferente también a un monstruo que sea un dios, ¿no? No sé si lleguemos a llegar a un límite. No creo que vaya a haber un límite, no sé, en el género de, entre comillas, zombies. Pues no existía antes de Romero propiamente. O sea, estaba White Zombie y no me acuerdo qué otra película de zombies. Pero pues ese güey llegó a decir, nah, estos güeyes están muertos, no les puedes matar nada más con un balazo en la cabeza y se comen a todos, ¿no? Y aparte ahí nacieron los zombies, ¿no? Y los aliens, no había como las películas de aliens. Hasta que llegó un cabrón y dijo, pues ¿sabes qué, güey? ¿Qué tal si los aliens no son bonitos y son malos? Y ya, ¿no? Nació también como el subgénero de aliens, ¿no? Que propiamente tampoco tiene que ser como de gore, aunque tal vez sí puede serlo. Y pues ahí tienes a los payasos asesinos del espacio exterior, que pues me mama esa película, que son extraterrestres, pero pues hay un huevo así de efectos especiales y de gore, entonces como que combinas temáticas, categorías, subgéneros, y obviamente también como el tono de la película, ¿no? Es lo que hablábamos un poco incluso con los géneros anteriores de drama y comedia, que eso es algo de lo más interesante, al menos dentro del cine, que todos los géneros se pueden combinar bastante bien para que surja algo nuevo, ¿no? Tener siempre algo fresco que ver. Sí, todo esto surge de querer clasificar este género con ciertas películas, pero como bien lo dices tú, cada vez que aparece algún producto nuevo, pues es evidente que sí va a tener alguna estructura básica de la que ya conocemos, pero incluso se le puede dar la vuelta y proponer algo nuevo, ¿no? Sí, está bien chido. Bueno, vamos a revisar un poco el panorama mundial en cuanto a este género. Ya mencionaste tú a Romero con las películas de zombies, pero justo antes se hacían las adaptaciones de las obras literarias como Drácula, Frankenstein, todos estos monstruos clásicos, ¿no? ¿Qué opiniones tienen ustedes sobre este panorama más mundial? Pues es que, o sea, es cierto, ¿no? Creo que hablar de la evolución del cine de terror es igual a hablar de nuestra propia evolución. Cuando hablamos de las obras literarias, pues era lo que asustaba, ¿no? Los monstruos. Pero llegó un punto en el que fue ya un monstruo creado por la ciencia, que fue lo que Incluso justamente estaban hablando. Uh-huh. se podría decir que las personas sintieron miedo o se espantaron al ver la llegada del tren de los hermanos Lumière, ¿no? Claro. Ok, sí. Fue casi como un preámbulo de todo lo que vendría después, ¿no? Pero continúa, por favor. Sí, ¿no? Y después llegó la primera de Josh Méliès, ¿no? La Mansión del Diablo. Sí, completamente. O sea, vamos evolucionando y ya no nos van a dar miedo los mismos monstruos. Entonces después ya no van a ser los monstruos literarios, van a ser las personas perturbadas, o como estaban mencionando de los aliens, es algo realmente desconocido. Y fue una odisea esa película, ¿no? Entonces creo que también hablar de la evolución del cine de terror es hablar de nuestra misma evolución, de nuestros miedos. Sí, y la verdad es que, bueno, yo diría que en el panorama mundial, pues siempre surgen muchas cosas muy diferentes. Creo que los mayores exponentes siempre van a ser los cabrones que hablan inglés, porque pues básicamente, aunque el cine nació en Francia, pues en realidad los güeyes que sabes industrializan todo bien cabrón, pues son tanto los gringos como pues sí, también supongo Inglaterra un poco. Entonces, güeyes, pues agarraron de todo, ¿no? O sea, como ya dijeron, las de la literatura, pues hay todo, ¿no? Todo está, ¿no? El hombre lobo, la cosa del pantano, ya son clásicos casi casi hasta de un pinche estudio, ¿no? Que es Universal.
a ver si también después podemos partir o aclarar ese punto, que el monstruo, que aunque según, aunque, bueno, más bien a mi parecer, y esto sí es completamente personal, pues siempre tiene que haber un monstruo, no es de huevo y ya diremos después por qué. Siento que siempre es una carta de un solo uso y lo puedes ver en sagas de los mismos monstruos. Cuando apareció la primera de Freddy Krueger, pues sí, ¿no? Así como, no, güey, está bien cabrón, cabrón que te matan los sueños. Pero ya como la cuarta, la quinta, ya no te da propiamente miedo. Ya era como algo diferente. Le pasó lo mismo a Alien, le pasó lo mismo a Jason Borges, le pasó más o menos lo mismo a Mike Myers. Por ahí de repente es cierto que siento que hay como ciertos ajustes a los personajes, bueno, a las historias y personajes, para que te sigan dando miedo, si es que si quieren, ¿no? De repente puede que no. Lo que quiero decir con esto es que el monstruo casi siempre, según yo, es una carta del solo uso, porque solamente la primera vez que lo ves te da miedo, pero porque es la primera vez que te enfrentas a lo desconocido. Y es Sí, como... es regresar un poco al concepto que generamos al principio, ¿no? Es este sentimiento de no saber qué es lo que te provoca más miedo, ¿no? La incertidumbre. Y la innovación, en ese caso, de los monstruos, ¿no? Porque como bien dices, ya que lo conoces, sigues sintiendo un poco de ese miedo, pero ya no como tal, pues ya sabes a qué te estás enfrentando, ¿no? Ya te causa más miedo la situación o la ambientación, el mood en que te meten para buscar estos sustos, ¿no? Sí, y pienso que también eso es como, o sea, bueno, también regresando otra vez al monstruo y lo del todo el cine en general, bueno, del mundo, conforme a este género, creo que justo ahí ese es el principal combustible, ¿no? Como dices, bueno, pues es que ya hicieron allá en Estados Unidos esa madre, nosotros vamos a hacer algo diferente. Entonces ahí tienes a Japón o no sé, a China haciendo sus películas súper locas, que tal vez pueden ser fantasmas algunos, tal vez pueden no serlo, pero verga, güey, no son nada parecidas a los estadounidenses. Y tampoco los franceses son iguales, ni los ingleses, o sea, siempre hay una cantidad increíble de monstruos. Entonces siento que ese es el punto, el combustible de repente como... Además, siento que contrario a otros géneros, y como lo platicábamos la semana pasada con la comedia, incluso en la opinión de uno de nuestros amigos, que sea que la comedia puede ser algo muy local, ¿no? O entiendes el tipo de chiste o no lo entiendes. Y creo que con el terror pasa justamente lo contrario. Es algo que es más universal, ¿no? No importa tanto de qué zona venga, de qué país. Si logran hacerte sentir esa incertidumbre y ese sentimiento de no saber contra qué te estás enfrentando, creo que ya tienen pues ganado la batalla, ¿no? Sí, pues sí, creo que tienen razón en esto que están mencionando. Porque, bueno, lo que justamente mencionaba Emi sobre que esos personajes son como de un solo uso, pues sí tiene razón. De hecho, ahorita actualmente si le enseñas, por ejemplo, una película de Freddy Krueger a un niño, de las primeras que se filmaron, se ríe, ¿sabes? No es como que se asuste o... porque ya están acostumbrados a ver otro tipo de cosas. Sin embargo, una película de vampiros de aquí o de Estados Unidos, todo el país, todos los países tienen como pues su sello personal ante cada monstruo. Todos los países lo van a ver de una forma diferente, aunque finalmente hablen del mismo. Entonces, pero sí, es cierto, ahorita ya no nos dan miedo los vampiros, los asesinos. Los seguimos viendo porque algunos crecimos con ellos, ¿no? Y nos enamoramos de ellos y así. Bueno, en mi caso sí, pero ya no nos dan miedo esas cosas. Ahorita las películas son, creo que, muchísimo más visuales, son más perturbadoras, por así decirlo, o buscan sacarte los sustos de una forma más, no sé, más visual. No sé qué piensen. Que vamos a llegar justamente a ese punto. Creo que llegamos a un entendido de que sí, el terror o el horror es algo ya más generacional y cultural hasta cierto aspecto, pero justamente después de todas estas películas de zombies, de la llegada de Wes Craven, John Carpenter, surgieron todas estas sagas, ¿no? Que como bien lo dicen ustedes, repetían o al monstruo y solo cambiaban estas situaciones. Así creo que se mantuvo bastante hasta que será 2000, donde surgieron otras franquicias igual del género, pero como bien lo mencionaba Maya, últimamente, o al menos en esta última década, hemos tenido un acercamiento diferente a cómo intentar
crear el terror en los espectadores, ¿no? Ha venido esta nueva oleada de cineastas y de películas. Sí, yo siento que sí, ahorita ya, tal vez no es que sea más difícil, porque, por ejemplo, hay una película creo que sí es de la parte del sur de Inglaterra, como es en Reino Unido, no sé cuál sea el sur. Y trata sobre unos vatos que perdieron a un amigo suyo. De hecho ya es más conocida, igual la pueden conocer, tal vez Maya. Que son unos güeyes que pierden a un amigo porque pues la cagaron mientras iban a acampar y un año después se reúnen y van a acampar otra vez porque dicen, pues vamos a hacerle pues, el pinche honor, ¿no? Y vamos a echarnos unas cheras allá por ese güey, la fregada, ¿no? De repente algo les empieza a pasar, un güey empieza a alucinar bien cabrón, empiezan a soñar con una especie de monstruo raro y no mames, la película está muy chingona, es increíble, es una especie de redención de pecado porque uno de ellos de hecho como medio ahí tuvo algo que ver, ya no spoileo más. Pero a final de cuentas hay un monstruo ahí nuevo, muy, pues totalmente innovador. Se llama El Ritual, creo, The Ritual. Creo que está bastante chido porque en realidad, de cierta manera, a la vez es una película sencilla, no simple, como, no en un sentido despectivo, sino es como, está fácil de llevar, realmente está bien hecha, para empezar, a nivel técnico, un 9 mínimo. Y entonces, es una historia, pues, bastante sencilla, ¿no? Venga, no habla sobre así como, no, güey, es que llegó el pinche Lovecraft y me habló en los sueños y todo eso. No, solamente es un güey que la cagaron y, pues, ahorita están quieren hacerle el honor a un amigo y se les aparece un monstruo. Y ya, por así decirlo. Que fue más o menos lo que ocurrió cuando se estrenó La Bruja de Blair, ¿no? Teníamos esta situación, o sea, pero es como de también puedes hacer terror sin tener al monstruo como tal y de una manera más simple, pero no fácil, por así decirlo. Ese es otro caso. Ya es muy conocido esa película. Por todos, yo creo. Pero también creo que lo que decía Maya era cierto. Y lo ponía de ejemplo esa película porque en realidad hay como ese terror que todavía pues es muy, tal vez muy de situación. Pero también hay películas, por ejemplo, como Hereditary, ¿no? O tal vez la de, no sé, The Witch. Ajá, justo la bruja. Que en realidad a mí no me dan tanto terror. Como la mayoría de la historia es una historia muy buena. O Midsommar. Get Out. No te dan tanto terror todo el tiempo. De hecho, creo que por ahí dicen que es un error. O tratar de hacer eso. Pero sí te dan un terror así al final. Que dices, la verga, hay algo siniestro. Y sí se deja ver ahí, ¿no? Hay otra película que termina así súper cabrona. Que se llama The Outsider, creo en inglés. El extraño, de Corea del Sur. Y muy buena. Entonces sí, creo que es muy diferente el formato y lo que quieren hacer los cineastas. Porque bueno, ya está muy... Yo no diría desgastada, pero venga, o sea... Hubo muchas cosas que se exploraron en el cine de terror en todo el pinche siglo pasado. O sea, neta, como decías, Wes Craven y esos cabrones, o sea, todas sus bonitas se mamaron así bien cabrón. Hicieron casi todas las técnicas habidas y por haber, efectos especiales, actuaciones, no. Y luego llega La Bruja de Blair y yo siento que lo cambia muy cabrón casi todo. Cambió el paradigma. Y es que sin duda es uno de los géneros que pues más se mantiene siempre popular en el gusto de las audiencias, ¿no? Y que genera producciones constantes a lo largo de los años. Pero llegando justo a ese cambio de paradigma de La Bruja de Blair, ¿qué opiniones nos puedes dar tú, Maya? Pues sí, o sea, bueno, ahorita escuchando, creo que volvemos como igual al mismo punto, ¿no? Sobre evolución de cine de terror y de nosotros. Creo que actualmente estas películas que creo son mucho más psicológicas, creo que su historia es un poco, no mejor armada, pero no buscan tanto el susto, ¿no? Creo que buscan dejarte sensaciones, un suspenso diferente, pero son historias muy cabronas, ¿no? O sea, La Bruja, a mí en lo personal sí me gustó. Y realmente nunca ves al demonio, ¿no? En este caso. Todo es quizás hasta cierto punto más sutil, pero las historias considero yo que están muy armadas, están muy padres. Hablando, por ejemplo, igual de Ari Aster, mencionaste Midsommar, también está El legado del diablo, que fue su ópera prima. Yo la verdad sí la vi y no me asusté, no lloré quizá como en otras películas, pero me dejó muchísimas cosas, ¿sabes? Es de esos suspensos que dices, güey, qué historia, ¿sabes? Y a veces hasta los detalles no son tan gráficos, no es tal cual la sangre como hablar de un slasher,
Pero no sé, o sea, esas historias son las que sí me han movido bastante y no son tantas. Creo que sí es una ola diferente de nuevos cineastas, pero siguen sacando las mismas películas de terror de antes. Está, por ejemplo, It, ¿no? De Stephen King, que la versión actual es súper muchísimo más visual, más brutal, más sangre, ¿sabes? Pero a mucha gente es lo que le gusta, porque ya no es tanto que les provoque terror, ¿no? Sino es ver más de lo que viste antes. Entonces, creo que hay cosas que no van a caducar nunca, ¿no? Hablando de John Carpenter, de Wes Craven, a lo mejor ya están como súper choteadas, pero lo sigues disfrutando, ¿no? Sí se mega mamaron, pero lo sigues disfrutando y a lo mejor vas nada más como porque eres como del culto, ¿no? De esa onda, pero lo disfrutas. Entonces creo que hay cosas que no van a caducar, creo que van a seguir haciendo más remakes y todo, pero estas películas que traen otra historia más profunda, que traen un suspenso diferente, no sé, a mí me gustan mucho, sí las disfruto. Y creo igual que a mucha gente no le gusta, ¿no? No le entiende. Incluso he escuchado, es que no le entiendo. Me pasó, por ejemplo, con El Faro. No le entiendo nada. Y es como de, pues sí, pero siéntela, ¿sabes? Como cuando te enamoras, ¿no? O les parecen aburridas incluso, ¿no? Sí, cañón. Y en cambio a otros, creo como nosotros, pues vemos otros atributos que pues la mayoría no detectan al principio. Y entrando un poco dentro de este género, pero más a nuestro panorama nacional, ¿qué opiniones tienen de nuestro país en cuanto a esto? Yo creo que aquí sí está muy complicada la situación. O sea, dejando de lado de fuera lo histórico, al menos en el actual, ¿no? Bueno, más bien, tal vez empezando por lo histórico, pues hay muchas películas buenas, ¿no? O sea, yo me cagué cuando vi El Niño de Piedra, o Libro de Piedra, no me acuerdo cómo se llama. Que son buenas, Eh, pero tampoco puedes decir que son tantas para todo el tiempo que ha pasado, ¿no? sí, sí, Son sí. No, pocas. pero a lo que me refería es que, o sea, sí hay cine mexicano, así Sí, sí las de hay. terror. Después de toda esta época de, digamos, de Taboada, que ese güey es el que así le pegó duro el punch. Eh, Después de eso como que no sé, yo siento que nos quedamos rezagados un poquito en cuanto a largometrajes. Por eso digo que hay como dos rubros, porque a pesar de que en realidad no, creo que no hay tantas películas, para empezar, de terror mexicanas y luego buenas, como que en largometrajes no está tan llevado el asunto. Pero sí hay, ¿no? O sea, sí, me acuerdo de la de Vuelven, por ejemplo. Obviamente si quieres meter ahí más o menos la invención de Cronos, del toro, o ya así muy forzado, yo diría que no, pero también pues la hizo ese güey, la del Espinazo del Diablo, pues bueno, ahí todavía, ¿no? Kilómetro 31 tal vez, pero después de eso como que no sé, siento que no ha surgido muy cabrón el género en cuestión de películas en la cartelera. Porque hay muchos festivales de cine de terror en México. Y hay infinidad de cortos que no he visto. O sea, no puedo decir que en realidad el cine de terror en México sea malo o tal vez no exista. Sí existe, pero tal vez incluso no tiene tantas, no se puede ver de repente. Siendo que es un género pues bastante explotado, como dices tú, por nosotros los mexicanos, tanto en historias, en guiones, en literatura. Pero sí, me parece que ahí lo que falla más es la distribución de todo este tipo de trabajos. Yo creo que para empezar, si realmente uno se quiere meter en esto del género de cine de terror, la tiene un poquito tal vez más fácil en el cuanto a ver algo extranjero, pero sí hay que seguirle buscando a los mexicanos, porque de repente hay películas que no se ven, o que, bueno, o sea, sí hay, la cosa es como siempre se dice, la distribución, y creo que sí se tiene que hacer verga, así que digan, no, pues hay que buscarle, sí, rascarle, pero también decirle así como, de, oye, productor, no te mames y no sé, pues ponla por ahí, ¿no? En film latino, no sé, traten de ponerlo en distribuya de alguna forma, porque yo sé que está muy cabrón ese pedo, porque es una parte que pues sí la tienen en contra de repente el cine mexicano, por cuestiones también ya de mercado, pero quiero creer que sí se puede, no sé, si no se puede pues ya ni modo, ¿no? Pero nunca hay que dejar de buscarlo. Y bueno, también y con respecto ya más en general, así como al género, pues también hay que buscar
primero siempre una buena historia. Sí está chido hacer una buena historia, pero también está chido hacer una buena historia y que aparte de mucho miedo, ¿no? Creo que si quieren hacer algo ahí, también échenle un ojo así a los libros, estudien bien, analicen chido las películas, vean qué funciona, vean qué no funciona. Casi como cualquier género o cualquier película, ¿no? Si quieres hacer algo, pues tienes que investigar el tema, más o menos dominarlo. Tal vez puedes empezar con un corto y después decir, mira, tengo la idea para largo. Güey, va, increíble, ¿no? Pero sí, échenle callito. Sigan investigando, conozcan más este género, busquen todo el material que puedan y siempre va a haber alternativas para poder distribuir su trabajo. Mientras que tengan una buena historia detrás, es lo más importante. Maya, ¿alguna opinión para cerrar? Pues sí, bueno, más que nada, pues sí, vamos a prepararnos a todo, a conocer, a ver de todo, no a disfrutarlo más que nada. Creo que eso tenemos en común nosotros, que amamos y disfrutamos el cine. Y como igual decía Emi, acercarnos pues a donde podamos ver cine mexicano, ¿no? Creo que sí es algo injusto, pero hay muchos festivales, ¿no? Está la Cineteca que constantemente trata de, pues, apoyar de cierta forma un poco del trabajo de los cineastas mexicanos. Y como dicen, ¿no? Pues si quieren escribir algo, si quieren producir algo, pues sí, hay que echarle ojo a todo eso, hay que prepararnos y dejar en claro que podemos hacer cosas muy chingonas, ¿no? Creo que eso no está en duda, así que, pues eso. Háganlo. Eso sería nuestro mensaje. Y ya lo saben, esta semana de igual manera, además de nuestra invitada, tenemos la opinión de amigos y colegas que nos respondieron 2 preguntas. Para ellos, ¿qué es el género del terror en el cine? Y qué película definiría de manera exacta su definición. Y ahora, en sus palabras. Hola, ¿qué tal? Soy Saraí Esparza, directora de arte de algunos cortometrajes y fragmentos de la película Julián. Un saludo a Dani Darko, quien es mi ex compañero de la escuela, gran escritor y excelente actor de algunos de mis trabajos estudiantiles, así como Emi Coria, para quien trabajé bajo su dirección hace algún tiempo. Un gran saludo y un abrazo a ambos. El terror para mí, el terror ideal, yo creo que no es el que te muestra al monstruo, sino todo lo contrario. Es el que penetra en tu subconsciente y despierta tus terrores internos. Es el que juega con tu imaginación y te perturba. Porque también algo que tengo muy claro es que me gusta mucho es el terror que juega con la realidad, pero con un ápice de irrealidad, donde cosas que perturban la mente ocurren en el terreno de la realidad. Un poco como It Follows, que es esta película de los adolescentes que persigue este ser fantasmal y cosas así. O Lights Out, el cortometraje, no la película, donde es una acción tan simple como prender y apagar las luces, algo que a lo que muchos estamos acostumbrados y que después de apagarlo corremos para huir de estos demonios internos que tenemos, pero que pueden presentarse en algún momento en la realidad. Y el final creo que es la clave, ¿no? Porque no es un monstruo, no es una bestia con feroces fauces ni nada por el estilo. Es una cara deformada. Y eso es como algo normal, pero tiene esta cosa que lo tergiversa mucho, que hace que nuestra mente pues ya no esté tan tranquila, ¿no? Creo que ese es para mí el terror ideal. También un poco, creo que la película que lo ilustra mejor es Más oscuro que la noche, de Taboada, la original, donde ocurren esas muertes, nadie se explica qué está pasando hasta después de un rato, pero específicamente la escena a la que me refiero es en la librería, en los estantes de la biblioteca, donde aparece la chica muerta de cabeza. Es una muerte, es un asesinato común y corriente, digámoslo así, pero no está arrumbada, no está el cuerpo arrumbado, no está ahí nada más, ¿no? Está colgada de cabeza, con una cara que asusta. Entonces, eso es lo que para mí es el terror ideal. Y pues, sí. Ya la escucharon. Un saludo de vuelta para Saraí, quien después nos aclaró que se refería a Más negro que la noche, solamente se le trabó un poco la lengua. Hora de las recomendaciones. Bueno amigos, esta ocasión les traigo un pequeño corto que pueden encontrar en YouTube como Who's Hungry o
también lo encuentran como El heladero. Es un cortometraje de animación 2D, sin diálogos, y que nos presenta una adaptación del cuento de Hansel y Gretel llevado al terreno del terror e incluso un poco al gore. Es dirigido por David Ox y estrenado en el 2009 con una duración aproximada de 5 minutos. Nos presenta la historia de dos hermanos, niño y niña, que son atraídos por un heladero que termina secuestrándolos, y los subsiguientes presenciar esta lucha por escapar y sobrevivir. Me pareció una gran adaptación moderna que lleva de trasfondo diversos temas y discursos, una animación que es simple pero bastante creativa y cautivadora. Además que cuenta con un diseño de sonido magnífico que enaltece cada secuencia y nos hace adentrarnos más en este ambiente de tensión, suspenso y terror. Pasen a darle un vistazo y déjenos sus comentarios para saber qué opinan. Esta semana, ¿qué nos traes, amigo? Es un cortometraje, pero forma parte de una, digamos, catología de cortos. Esta ya la conozco mucho, es la de Dead Love and Robots. Y es el episodio final, es el episodio 18. Se llama La Guerra Secreta o The Secret War. De un vato, el director se llama Itzvan Sorkozy. Bueno, dura 18 minutos y bueno, si tienen Netflix pues la pueden ver, ¿no? Ahí, más tienen que picarle y el último episodio y ya, ¿no? Siguiendo un poquito la temática de este podcast, The Secret War es un cortometraje muy chingón, que de hecho incluso parece más o menos una intro de un videojuego. Curiosamente el director ha dirigido varios cortos y cinemáticas de la saga de Assassin's Creed, incluso algunos de Halo. Así que bueno, ahí se pueden dar un poquito de la idea de la calidad que tiene este corto. Todo es animado y trata sobre unos soldados rusos que están en la Segunda Guerra Mundial, pero ellos tienen una misión diferente. No están peleando contra nazis, de hecho se adentran más en Siberia y cuando se van se encuentran con unos pequeños demonios. Pero bueno, la cosa es que van allá en una misión secreta a Siberia y su misión es exterminar, como digamos, la colmena, ¿no? Y entonces empiezan a narrar por qué aparecieron, cuándo aparecieron, qué onda con sus cabrones, habilidades más o menos, y finalmente pues tienen un encuentro, ¿no? Entonces, bueno, ya no spoileo más, pero yo creo que sí está bastante chido el corto. Y me agrada bastante porque de repente no es tan común ver este tipo de cortos con este tipo de técnicas de animación, como lo son, como más o menos se parece un poquito a las de Assassin's Creed. Hay acción, hay horror, hay como desmembramiento, está un poco gore la neta. Entonces esa es mi recomendación de la semana, está bastante cool, echen el ojo. Que por cierto ya tendremos algún episodio dedicado de lleno a las series y hemos de recomendarles esa gran serie Love, Death and Robots, que sin problemas podrían ver los 18 episodios en una tarde. Maya, ¿alguna recomendación que nos tengas? México Bárbaro no es tal cual una película, es una recopilación de cortos de directores mexicanos. Se estrenó en el Festival Macabro, hay 2 tomos. Y igual, por ejemplo, si quieren seguir a algún director, está Isaac Esban, que es un terror un poco diferente, psicológico y con algo de ciencia ficción. Entonces, ahí si quieren checar su trabajo, es un gran director mexicano y tienen ahí muchas opciones en esa compilación de cortometrajes. Y también tengo un award, pero bueno, es igual una compilación de 3 cortos, se llama Three Extremes, y ahí viene Dumplings, viene The Cut y The Box. Entonces son historias bastante interesantes, tienen ese toque de gore, de sangre y así, pero creo que las historias están bien hechas, son bastante digeribles, son disfrutables y creo que los encuentran en todos lados, entonces deben de estar en YouTube. Entonces, pues creo que eso sería mi recomendación. Muy bien, lo estaremos revisando y ya para terminar, he de decirles que llegué a esta cinta pues de una manera casual, comentándola con una amiga del trabajo. Saludos, Aline, si me estás escuchando. Y haciendo cierta memoria, estoy seguro que la mayoría conoce el título o al menos ha visto algún diseño de estos personajes, aunque sea una vez. Es igualmente una cinta de animación y ciencia ficción llamada El Planeta Salvaje.
un producto de origen francés realizado por René Laloux y del año 1973. Es un largometraje que apenas pasa la hora de duración, pero que toca temas bastante profundos y con una estética bastante única, llena de fotogramas interesantes, llenos de colores, con una banda sonora envolvente y creativa que nos lleva de la mano en esta aventura de surrealismo y arte psicodélico. Nos cuenta la historia de una raza de humanoides con la piel color azul y bastante altos que usan como mascotas a seres humanos que escaparon de la Tierra después de su destrucción. Es así como al inicio tenemos a un niño que queda huérfano, siendo rescatado y criado dentro de este planeta, llevándonos a un viaje de existencialismo y cierta crítica social a nuestro verdadero lugar entre las especies. Es una película que sigue estando presente a lo largo de los años y que creo todo cinéfilo debe tener como bagaje cultural a la hora del proceso creativo. Pueden encontrarla en YouTube de manera gratuita y decirnos qué les pareció este viaje tan peculiar. Y ahora sí, hemos llegado al momento de despedirnos. Emi. Pues pásenla chido, cuídense, que no se los coma esta pandemia. No dejen que la pandemia se coma el Halloween y todo octubre. Quédense en casita. Y pues ya, échenle ganas. Muy bien, queremos reiterar y agradecer la presencia de nuestra invitada, que seguramente regresará en un futuro para tocar algún otro tema. Maya, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Me la pasé muy chido, realmente fue una conversación muy amena. Y pues eso, reiterarles que aparte de que vean muchísimo cine, escuchen este podcast, que está muy chido, la verdad es una plática entre amigos. Es así como llegamos al final de este episodio. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube o Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, que estarán apareciendo en este video y se las dejaremos también en la descripción. Y no olviden que hay cine para todos. Nos vemos. Bye. Adiós. Corte. Y queda.